compañeras de las unidades UPN, de nueva cuenta con ustedes en toda la República Mexicana, fundamentalmente en 11 entidades federativas. El día de hoy vamos a trabajar con ustedes el proyecto que tiene un título muy largo, que es algo así como para la incorporación de la perspectiva de género en las escuelas secundarias y el impulso de la política sustantiva de género en el quehacer institucional de las autoridades educativas estatales. Este es un proyecto que no, voy a marcar muy rápido de manera muy pequeñita, que se enmarca en un acuerdo entre la Universidad Pública Nacional y la Dirección General Adjunta de Igualdad y Género. Déjenme decirles que hay un antecedente de haber trabajado una serie de materiales en preescolar, primaria y secundaria desde esta Dirección General Adjunta de Igualdad y Género durante el sexenio pasado, y hoy se trata de continuar el proyecto en una perspectiva distinta y en donde básicamente hoy se están mandando una serie de recursos a 400 escuelas secundarias en estas 11 entidades federativas y donde las escuelas tienen la obligación de plantear un proyecto escolar por cada una de estas escuelas. Pero para entender cuál es el papel que la Universidad Pública Nacional va a tener en este proyecto, hemos invitado a 4 compañeros que nos han venido acompañando de manera muy decidida y con un gran trabajo de por medio para este proyecto en específico. Nos acompaña a mi izquierda la doctora Maricruz Guzmán Chiñas. Ella es directora de la unidad de F Centro y ya nos ha acompañado en otros proyectos. También de la DF Centro está la maestra Teresa de Jesús Pérez Gutiérrez, una especialista en la reforma integral de educación básica que ya ha participado con nosotros en otros programas de la propia MEP y también trabaja el asunto de la igualdad de género. También nos acompaña Ana Magdalena Solís Calvo. Ella es gente que ya tiene trabajando un rato en la DFSUR, pero que hay que felicitarla porque recientemente acaba de ganar el concurso de educación. Bienvenida. Muchas gracias. Ana Magdalena, y especialista en la temática de género y educación. Y pues dejamos siempre al final a los varones en esta mesa de igualdad de género, al maestro Miguel Ricardo Becerra Bravo. También él trabaja todo el asunto de las diferencias y las cuestiones de género y viene de la unidad DF 096. Bien, y un servidor. Básicamente el programa lo hemos organizado en 4 grandes bloques. El primer bloque lo vamos a utilizar para explicar los lineamientos de operación. Esto básicamente con el sentido de poder apropiarnos del proyecto que está impulsando la Dirección General Adjunta de Igualdad y Género con las autoridades estatales y a nosotros esto nos parece fundamental. Entonces, toda la primera parte, que es una parte bastante extensa, porque se trata de hacer una visión gestal del documento, que es un documento bastante denso, entonces será nuestro primer bloque. Un segundo bloque tiene que ver con algunas adecuaciones posibles a este proyecto que se comentaron en una reunión que sucedió el viernes de la semana pasada con autoridades estatales, la Dirección General Adjunta de Igualdad y Género y algunos participantes de esta mesa en ese espacio. La siguiente parte consistirá básicamente en el papel que tiene que jugar la universidad. Elaboramos una guía y vamos a comentar cuál será esta guía para hacer como la revisión de los proyectos de las escuelas secundarias y iremos discutiendo un poco en paralelo la posibilidad de presentar algo similar si es que ustedes deciden armar un esquema distinto para hacer la revisión de esos proyectos.
Y finalmente haremos una serie de comentarios generales que nos parece muy importante con el sentido de contextualizar claramente lo que está sucediendo en muchas de las entidades federativas, fundamentalmente por un asunto de la premura de la instrumentación de este proyecto. Y vamos a tener varios correos, pueden también marcar aquí a la dirección de unidades o a la dirección de televisión, van a aparecer algunos teléfonos en la pantalla para que ustedes vayan también planteando la duda. El día de ayer también pusimos un celular a su disposición, yo les pediría que al celular solamente fueran mensajes de texto y aquí iríamos respondiendo en la medida de lo posible. Entonces empezamos con nuestro primer bloque. El primer bloque consiste básicamente en explicar los lineamientos de operación de este proyecto y le cederé la palabra a la doctora Maricruz Guzmán Chiñas. Muchas gracias, maestro Adalberto. Pues buenas tardes, bienvenidos sean a esta conversación, intercambio de ideas sobre este proyecto que de suyo nos parece interesante para coadyuvar a este proceso de inclusión y de generar una igualdad, una cultura de la igualdad sustantiva, no solo en el espacio escolar, sino también que trascienda este espacio escolar y que nos permita generar como una lógica de convivencia y de reconocimiento a partir de las diferencias. Como bien ya lo señalaba el maestro Adalberto, este es un proyecto que impulsa la Subsecretaría de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas a través de la Dirección General Adjunta de Igualdad de Género. ¿Con qué propósito? Para articular la perspectiva de género, incorporar justo la cultura de la igualdad de género entre las comunidades escolares de nivel secundario. Esta es una primera como precisión, es decir, es un proyecto que va a estar centrado específicamente en escuelas secundarias en sus diferentes modalidades, es decir, generales, técnicas y telesecundarias. Y en esencia lo que pretende es erradicar estos estereotipos de género que están en la base de la discriminación y la desigualdad entre hombres y mujeres, en la violencia escolar y que de alguna u otra forma ha impactado en el desempeño escolar y en los procesos de exclusión que se viven en esos ámbitos educativos. Es importante señalar, para contextualizar, que este proyecto se inscribe también en las prioridades de la Subsecretaría de Educación Básica. Estas prioridades son tres esencialmente lo que recupera el proyecto. Uno es lo que se ha denominado la normalidad mínima, que conlleva de alguna manera cumplir con las horas de instrucción, el tiempo efectivo de aprendizaje, las escuelas abiertas a diario, la asistencia constante y puntual de los docentes y el alumnado, la disposición de materiales y uso sistemático de estos mismos. Y la segunda prioridad es mejorar el aprendizaje, que ahí es donde estarían centrados los esfuerzos de todos los proyectos, ya sea básicos o transversales, en poder generar también la equidad pedagógica, no solo la equidad de género, sino es brindar las posibilidades de que cada uno de los niños o de los jóvenes que asisten a estas escuelas tengan la posibilidad de aprender y aprender en relación con nosotros y con los otros. Esta segunda prioridad tiene como sujetos importantes, pues obviamente a los docentes y a los alumnos, y que va a incidir en cómo recuperar la visión de la recuperación de los planes y programas de estudios y cómo se va tratando de manera transversal esta cuestión de la perspectiva de género. Y centrarse en aprendizajes sin hacer esta diferenciación de que hombres y mujeres tenemos capacidades diferentes para ciertas asignaturas del currículo, ¿no? Y la tercera prioridad, que es importante también destacarlo, es el abatimiento del rezago educativo. En esta lógica, una preocupación que ha estado de manera permanente en las diferentes tomas de decisiones desde la política institucional es cómo ampliar la cobertura, pero también cómo asegurar la permanencia de los estudiantes en el ámbito escolar. Y fundamentalmente recupera como dos ejes fundamentales, que es el aprender a aprender y el aprender a convivir. Y que en esta lógica
hemos enfatizado en nuestras escuelas este proceso cognitivo, pero no el proceso de la convivencia o las cuestiones actitudinales, que es donde estaría centrado propiamente este proyecto. La idea es que estos proyectos escolares elaborados al inicio del ciclo escolar en los consejos técnicos puedan ser realimentados o fortalecidos con este nuevo proyecto desde la perspectiva de género. No implica que las escuelas replanteen o redefinan todo su proyecto inicial, sino justo cómo ir compaginando aquellos elementos que identificaron en el diagnóstico inicial, pero ahora con una mirada hacia la perspectiva de género. Es así que el Consejo Técnico adquiere una gran relevancia en la conformación de proyectos con esta perspectiva. Y esto implica un trabajo colegiado, implica la participación de todos los agentes educativos que inciden en el espacio institucional y que esto nos permita entonces mirar no solo la parte curricular, no solo la parte normativa, sino también aquellos otros factores que de alguna manera poco visualizamos cuando generamos proyectos tendientes a erradicar este tipo de discriminación o de estereotipos. Y ello nos lleva entonces a la posibilidad de que este proyecto articule los esfuerzos de docentes, de directivos, de padres de familia, de la comunidad en su conjunto. Y eso es lo interesante, es decir, cómo mirar una problemática social que incide en el ámbito escolar, pero cómo desde la escuela también podemos impactar en las relaciones que se den a nivel social. Es así que los esfuerzos tendrían que estar encaminados a eso. Este proyecto de incorporación de la perspectiva de género tiene sus antecedentes, un poquito para contextualizar, en otros proyectos pilotos que se han ido implementando desde 2008 y hasta 2012, como son las escuelas abiertas para la equidad para el respeto, y el respeto es la ruta y promoción de la participación de actores sociales para implementar proyectos artísticos, culturales y o formativos con perspectiva de género en escuelas primarias y secundarias. Es interesante cómo hacer esta acotación porque muchos de los proyectos se han centrado justo en aquellas asignaturas que poco se abordan o se le da poca relevancia en el proceso formativo, como son la educación física, la perspectiva cultural, y que creemos que este es un espacio que puede ser recuperado y resignificado en la propia práctica docente para gestar nuevas formas de relacionar. Ya entrando propiamente a lo que es los lineamientos, ya señalaba el maestro Adalberto en su introducción, que se considera un universo de 400 escuelas secundarias. De estas escuelas secundarias que tienen un requisito o que han cubierto una serie de requisitos fundamentales. Uno es haber trabajado proyectos con perspectiva de género y no violencia. De estos que ya les comentaba o algún otro, pero con esta visión de género. Son escuelas que se ubican en municipios con alta vulnerabilidad, de acuerdo a los criterios del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y Delincuencia y los de las Cruzadas contra el Hambre. Es decir, son como escuelas identificadas con ciertas características. En este proyecto se consideran a 11 entidades federativas: Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Sonora, Zacatecas, que son justo hoy nuestros escuchas y nuestros interlocutores en este espacio. La población objetivo, ¿quiénes son? Fundamentalmente los alumnos, pero también el personal docente, el directivo, administrativo, los padres de familia y el personal de intendencia. Lo interesante de esto es que ya no visualizamos que es una responsabilidad exclusiva del docente o de los estudiantes, sino que estamos mirando que es necesario conjuntar esfuerzos de todos aquellos que estamos de alguna manera compartiendo el espacio institucional. Para la elaboración de este proyecto, se ha considerado fundamental 4 vertientes, que aquí es donde nosotros tendríamos que ir como mirando para realizar este esfuerzo que tenemos que hacer desde la Universidad Pedagógica en la cuestión del acompañamiento y la revisión y en su momento valoración de los proyectos. Esta elaboración de proyectos se centran en 3 problemáticas.
que son estereotipos, discriminación y violencia escolar y de género. Pero además les decía que implica acciones posibles en 4 vertientes. La primera vertiente es el desarrollo de proyectos escolares con perspectiva de género, enfoque de no violencia y no discriminación. Aquí se recuperan fundamentalmente 2 dimensiones, una es la curricular y otra es la normativa. Y de suyo resulta interesante porque poco visualizamos que es una perspectiva que puede abordarse desde cualquier asignatura y que esto nos lleva entonces a ese nivel actitudinal de la competencia. Y que lo que nos propone el programa es que desde las escuelas miremos cómo se da la organización de las actividades, cómo se seleccionan los materiales educativos y los recursos para promover los aprendizajes, cómo se recupera esta idea de que las mujeres y los hombres aprendemos de una u de otra manera y que se traduce de manera concreta en algo que es una actividad fundamental del docente, que es la planificación de las actividades académicas. Pero no solo en la planificación, sino también cómo evaluamos, porque de repente en estas prácticas se deslizan y en los discursos se deslizan esas ideas de los estereotipos y la discriminación, y que entonces aquí lo que se invita es que el colectivo docente también haga un ejercicio crítico de cuáles son las prácticas que realiza y cómo va fomentando o va coadyuvando hacia la igualdad o hacia la desigualdad. Y por otro lado, les decía que en esta primera vertiente está la revisión de la normatividad. Hoy, más que nunca, en nuestras escuelas tenemos como una preocupación por regular las relaciones entre los diferentes actores o agentes que llegan a ella. Y bueno, para muchos de nosotros no es desconocido el marco de convivencia, por ejemplo, que se ha emitido desde la Secretaría de Educación Pública, y aquí la invitación es que se haga una revisión de toda esa normatividad que sustenta y regula las relaciones institucionales, pero además se plantea un ejercicio de que la escuela haga el esfuerzo de resignificar esa normatividad, de plantear su propia normatividad considerando la perspectiva de género. Y en esta lógica, uno de los elementos fundamentales son los reglamentos escolares, ¿no? Y ahí el colectivo docente en el Consejo Técnico tendría que hacer esta revisión de cómo estamos mirando las problemáticas, quiénes sancionan, desde dónde sancionan, si se previene, si no se previene, es decir, esto es una actividad propositiva y crítica del colegiado docente para recuperar esta perspectiva técnica. Desde nuestro particular punto de vista, quienes hemos venido incorporándonos en esta visión, creo que es el énfasis que tendríamos que estar dándole a los proyectos, porque de repente se nos olvida la parte curricular y la parte normativa, ¿no? Entonces, como que enfatizamos más lo de la sanción o la referencia a la evidencia conductual de la violencia, más que atender otras lógicas que están inmersas en esta. La segunda vertiente es la de formación, orientación y difusión dirigida a la comunidad escolar o actores claves de la misma. Esta es una de las vertientes que adquiere mayor relevancia en la construcción del proyecto y que tiene que ver justo cómo nosotros desde el ámbito escolar a través del proyecto, o más bien el equipo que está encargado de diseñar y de promover estas acciones, mira como prioritario la sensibilización de los maestros, de los padres de familia, de los directivos para ver esta cuestión de la perspectiva de género, porque no es solamente de buenas voluntades, también requiere un proceso formativo y entonces en el proyecto tendría que irse incorporando este proceso de sensibilización, pero también de formación y de acción con base a este proceso de actualización y formación. Y esta formación tendría obviamente ciertos ejes. Una son los derechos humanos, los estereotipos de género, la discriminación, la desigualdad, la violencia de género escolar. Esta vertiente necesariamente se articula a un proceso de formación en el Consejo Técnico Escolar y parte justo de la necesidad que se detecte a través del autodiagnóstico de qué requerimos los maestros, qué requerimos los estudiantes, qué requerimos los padres de familia para coadyuvar a esta perspectiva de género. ¿Esto qué implica para las escuelas?
que armen el proyecto con perspectiva de género y lo articulen al proyecto inicial planteado en el Consejo Técnico, y donde un rubro que no puede evadirse es precisamente el proceso de formación de los docentes. Y aquí sí es interesante ver cómo lo vayan punteando las escuelas, porque esta cuestión de la formación no necesariamente implica un espacio formal, sino puede gestarse como comunidades de aprendizaje, autoformación, es decir, tendrán que ir visualizando diferentes formas de impactar en este proceso formativo. La tercera vertiente es la implementación de los servicios de apoyo, que como bien comentaba el maestro Adalberto, en la reunión que tuvimos previamente, se enfatizaba mucho en esta dimensión, en esta vertiente de la implementación de los servicios de apoyo en una de sus etapas, que es la canalización, es decir, cómo detectamos o cómo ubicamos el problema y canalizamos. Pero bueno, ya un poquito más adelante les platicaré que tiene pues como 4 momentos fundamentales que tendría que irse considerando. Esta detección o esta atención tiene que generarse a partir de redes de apoyo, de reconocer cuáles son las instancias estatales que pueden coadyuvar a los servicios de apoyo, pero estas acciones no tendrían que quedarse en solo la detección y la canalización. De hecho, para los servicios de apoyo, los maestros que van a elaborar el proyecto deben tener claro que están encaminadas a la prevención, a la atención, a la investigación, a la sanción y a la reparación del daño. Sabemos que estas son niveles pues complejas y que de repente salen del nivel de intervención de los docentes, pero sí se tiene que visualizar que para que realmente se brinda un servicio de apoyo y que pueda atenderse a solucionar estas problemáticas, tendría que cerrarse el círculo, ¿sí? Y poder impactar justamente en resolver esos asuntos que están siendo cada día más patentes y más evidentes en las escuelas. La última vertiente son los espacios de convivencia con perspectiva de género. Esta vertiente enfatiza fundamentalmente la rehabilitación y el acondicionamiento de espacios físicos en las escuelas para contar con instalaciones dignas, seguras y funcionales, considerando la perspectiva de género. Aquí la idea fundamental es que se resignifiquen esos espacios del aula, del patio del recreo, los pasillos, los sanitarios, fundamentalmente se enfatizó en los sanitarios, en donde puedan generarse las condiciones de convivencia ante la diversidad y desde la diversidad. Aquí la idea no es que decimos, bueno, ya tenemos el recurso y lo vamos a invertir, sino que la cuestión es se justifique desde la perspectiva de género por qué se van a hacer las adecuaciones, la reestructuración y la rehabilitación del espacio. O sea, esto no se puede dejar de lado porque, como ya me comentaba el maestro también, la premura del tiempo nos lleva a decir, bueno, vamos a rehabilitar los sanitarios, pero sin que tenga una necesaria articulación con la perspectiva de género. Entonces, todas esas decisiones tienen que estar fundamentadas en el objetivo principal del proyecto. Este proyecto que tienen que elaborar las escuelas nosotros lo hemos identificado como en 2 fases fundamentales. Uno es el autodiagnóstico y otro es propiamente la elaboración del proyecto. En esta cuestión del diagnóstico, su propósito fundamental pues es identificar las diferentes situaciones problemáticas asociadas a estereotipos de género en la escuela para poder generar alguna idea de hacia dónde perfilar las acciones que puedan resolverlos. Y obviamente para que pueda hacerse este diagnóstico o este autodiagnóstico se tienen que considerar las 4 vertientes que ya señalábamos. Pero antes de iniciar el autodiagnóstico, es responsabilidad del director formar el equipo responsable del proyecto, que puede ser una persona, pueden ser 2 personas, un grupo de académicos que tengan sobre todo esta formación o esta sensibilización hacia la perspectiva de género y que van a estar acompañados en primera instancia por el apoyo técnico de las autoridades educativas estatales.
Aquí es interesante cómo se puedan ir dando las articulaciones en los diferentes equipos de trabajo y en las diferentes instancias. Y aquí justamente la Universidad Pedagógica Nacional, que afortunadamente hemos sido invitados para participar en este proyecto, también convertirnos en un protagonista para poder dar esta orientación de la perspectiva de género y en un proceso de acompañamiento, de retroalimentación, de coadyuvar a esta inclusión educativa, que es una de las premisas de la política educativa. Para la realización del autodiagnóstico, se propone dentro de los lineamientos un instrumento, que es una escala con 45 preguntas en total, organizados por batería. Este instrumento obviamente se tiene que aplicar a los alumnos, a los padres de familia, al personal docente, administrativo y directivo y al personal de intendencia o de apoyo a la educación. Tiene baterías, les decía, uno es el desempeño escolar, que está planteado de la pregunta 1 a la 4, la discriminación de la pregunta 5 a la pregunta 15, la de espacio escolar de la pregunta 16 a la 20, la violencia escolar y violencia de género de la 21 a la 31, la violencia sexual de la 32 a la 35, becas y apoyos de la 36 a la 39, los proyectos de vida de la 40 a la 43, formación y trabajo en el aula de la 44 y la 45. Si vemos estas diferentes baterías, lo que intenta es recuperar de manera integral los diferentes espacios y momentos en donde se viven cuestiones de discriminación, de desigualdad, donde los estereotipos de género se traducen en procesos de exclusión, y que es interesante que en este autodiagnóstico el colegiado docente o el equipo de trabajo puede identificar de manera precisa cuáles son esos elementos que están dando cuenta del proceso expulsor que a veces o muchas veces nuestros alumnos viven en la escuela. Una vez que esto se aplique, que ahorita les voy a decir cómo está perfilado la aplicación, pues hay que reunirse, hay que definir, jerarquizar las problemáticas, ¿no? Y que esto le lleve al equipo responsable del proyecto, junto con el colegiado docente y directivo, definir cuáles van a dar prioridad en la atención del proyecto. ¿Cuáles son la metodología que se sugiere, ¿no? La metodología que se sugiere es que sean alumnos de los 3 grados de educación secundaria, 10 alumnos por grado, y la propuesta es que sean 5 varones y 5 mujeres, y haciendo un total de 30 alumnos encuestados a través de este instrumento. Se sugiere asimismo que el personal docente, directivo y administrativos respondan todos, ¿sí? Todos los que trabajan en esa escuela respondan todos este instrumento. En cuanto a la familia, se especifica que sean 4 familiares por grado, y también en esta lógica de la equidad, 2 hombres y 2 mujeres. Y todo el personal de apoyo y de intendencia pues sean todos. Esto nos lleva entonces a tener referentes no solo de uno de los agentes, sino de todos aquellos que de alguna manera viven o sufren esas problemáticas de estereotipo, de discriminación y violencia de género. Y decía que una vez aplicado el instrumento, lo que se hace es pues un tratamiento obviamente estadístico y de metodología para ir identificando las problemáticas más sentidas. La comunidad escolar determina cuáles son esos problemas prioritarios a resolver, cuáles son sus fortalezas y sus debilidades, cuáles son las posibilidades de establecer redes institucionales para ir resolviendo cada una de ellas, o en su caso el que definan que va a ser el eje del proyecto. La importancia del autodiagnóstico radica en que realmente se tenga la referencia directa de quienes estén involucrados en el ámbito escolar, y que esto es una fortaleza desde mi perspectiva, porque no es algo que vienen y te dicen eso lo tienes que hacer, sino que recogen realmente la visión de los involucrados, ¿no? La segunda fase de este proyecto es obviamente ya propiamente la elaboración del proyecto, donde se definen los objetivos, la descripción y priorización de las problemáticas escolares, acciones para prevenir y erradicar los problemas,
cronogramas de actividades, elementos de propuesta para evaluar el impacto del proyecto. Aquí nace una acotación para todo este procedimiento metodológico y de estructuración y sistematización del propio proyecto. En el documento de lineamientos hay una serie de formatos que ya en su momento Tere le hará como una revisión puntual de ellos, pero que sí ayuda al colegiado docente a darle orden y sistematización a todo esto que se está punteando de manera metodológica. Se sugiere que el proyecto escolar contenga al menos un objetivo por problemática y 3 máximos, y es parte de lo que nosotros hemos señalado como adecuaciones, porque sí consideramos que debido a la premura y a los tiempos que se tienen que entregar, sí se tiene que priorizar, ¿no? Algunas cuestiones que ya mi compañero Miguel irá acotando, ¿no? Otro asunto que debemos tener como muy presente es que es obligatorio considerar la vertiente B. Si recuerdan, la vertiente B refiere a la formación, orientación y difusión dirigida a la comunidad escolar o actores claves de la misma. Específicamente en sus incisos A, que refiere a talleres de capacitación, a su inciso C, que refiere a conferencias, y su inciso D, que refiere a seminarios. Esto, cuando nosotros hagamos este proceso de retroalimentación de los proyectos, es importante tenerlo como un elemento clave, que en todos los proyectos debe aparecer esta vertiente, en tanto que es uno de los lineamientos que se especifican que se deben contemplar en la estructuración del mismo. A partir de esto, bueno, les señalo, hay una serie de formatos, pero lo que se sugiere y que ya aquí se trabajó como una serie de adecuaciones es que este proyecto contenga una descripción general, los objetivos del proyecto, las acciones propuestas para prevenir y erradicar las problemáticas, el cronograma de actividades. Y les decía que también debían incorporar elementos de evaluación, pero esto es una vez concluido el proyecto, hay un proceso de evaluación que el propio colegiado hace y presenta los informes de los resultados. En el caso que nos compete a nosotros como apoyo técnico, como nos han designado desde la propia dirección, es considerar estos elementos de estructuración del documento que nos llegaría ya sea en físico o digitalizado, y que nosotros tendríamos que valorar a partir de una serie de indicadores que también aquí les traemos como una propuesta de cómo se podría hacer este proceso, y que la idea más que evaluar o calificar es justo hacer este ejercicio de retroalimentación que permite el fortalecimiento de la propia construcción de los proyectos. Entonces, estas dos fases son las que tendríamos que ir considerando, contemplando, para poder gestar la intervención que la universidad tiene convenada para este fin, ¿no? Okay. Muy bien, ¿algún comentario? No, yo nada más quisiera como recalcar dos cosas que me parecen fundamentales. Una es, lo que estamos haciendo es básicamente una reconstrucción de algo que se entregó como lineamientos de operación, y estamos intentando puntualizar los aspectos más significativos y que pensamos que van a ser parte de la discusión de esos equipos iniciales de las escuelas secundarias que van a estar encargados de la elaboración del proyecto. Dos acotaciones. Una, la mayor parte de las escuelas que vienen los señaló Maricruz vienen de haber participado en un proyecto que se llama PAES, que es un programa de apoyo a las escuelas abiertas para la educación y para la igualdad y para la equidad. En general, parece que en ese proyecto, yo no lo conozco muy bien, pero se habían desarrollado ya algún otro tipo de diagnósticos y de proyectos, de tal suerte que uno supondría que esta parte del diagnóstico que se plantea en las reglas de operación va a tener también algunos otros insumos, y si no es así, pensamos que el instrumento que está ahí planteado, independientemente de las diferencias que pueda haber, si equidad, igualdad o cualquier otro enfoque de derechos humanos o de convivencia, pues puede rastrear, puede simplemente mapear el estado de la igualdad de género y la violencia en la propia escuela. Entonces es importante recalcarlo porque no necesariamente ustedes se van a encontrar con la aplicación del instrumento,
se van a encontrar a lo mejor con otros datos que ya tenían, y esto fundamentalmente en un asunto que tiene que ver con los tiempos. Un comentario que iba a hacer yo más adelante, pero me parece pertinente hacerlo ahorita, es que ellos tienen que presentar este proyecto a la última reunión del Consejo Técnico del año, que es el día 29 de noviembre, ¿no? Ahora, otra cuestión que quiero recalcar, porque luego se nos olvidan algunas cosas, es que efectivamente hay una serie de elementos importantes en el diseño del proyecto. Ahí lo que yo quisiera recalcar es que en esta vertiente que es obligatoria, lo que hay que buscar básicamente es que las propias unidades UPN, los compañeros que están participando, también tengan la posibilidad de plantear el servicio profesional que la universidad tiene. Es decir, si plantean hacer un dispositivo, un diagnóstico, un taller, cualquier cosa que uno pudiera enfocarse en un terreno, digamos, de intervención sobre igualdad de género, también la universidad lo podría ir marcando de manera muy clara y de manera muy precisa con esos equipos y con la propia lugar de enlace con la propia institución. A mí eso sí me gustaría enmarcarlo. Y un último asunto que tiene que ver con estas circunstancias en la que estamos en el programa, tiene que ver con la parte de uno de los indicadores que tiene que ver con la normatividad, ¿no? Y en donde no se trata a lo mejor solamente de hacer de dispositivos normativos en términos de los documentos, sino ahí también la universidad puede incorporar dispositivos de convivencia que normen, ¿no? Es decir, yo creo que hay que ir buscando formas de intervención que sí atiendan a la norma, pero que colaboren a la construcción y ya en el terreno muy concreto de las prácticas de convivencia, ¿no? Ese es un asunto que a mí me parece también importante vertirlo en este momento. Y bueno, y si no hay más comentarios, entonces, Maricruz, uno último, para pasar al asunto con Tere de la elaboración. Del monitoreo. ¿Perdón? Del monitoreo. Del monitoreo. Mira, es también una cuestión que es importante, consideramos plantear, es que si bien este es un marco general de procedimientos y cada entidad tendría la posibilidad también de gestar las formas en que podrían ir contribuyendo a la construcción de este proyecto, porque por la experiencia que tuvimos con las autoridades estatales y la propia dirección, vimos que cada una de las entidades tienen también una trayectoria diferenciada en este tipo de proyectos y que eso puede apuntalar, puede ser una fortaleza para poder reorientar o recuperar justo estas propias experiencias que han tenido, y que esto nos lleva a considerar que no es seguir necesariamente el procedimiento metodológico, sí respetando como algunas referencias que son puntuales y que no podemos evadir, como son las vertientes, como son las problemáticas, pero que esto nos permite o nos da la posibilidad de que cada una de las entidades federativas recuperen las experiencias vividas y consolidadas a través de proyectos, ya sea de esta naturaleza con perspectiva de género o alguno otro, ¿no? Tere. Bien, buenas tardes. Quisiera recuperar, hacer un comentario que hemos discutido en el equipo base de Distrito Federal. ¿Cuál es nuestra participación en este proceso, en este proyecto? Lo primero era conocer la lógica metodológica y de operación que está detrás de este proyecto escolar que busca la cultura de la igualdad y mejorar las relaciones de convivencia al interior del aula con una perspectiva de género. Por lo tanto, como ustedes vieron en la parte de la exposición de Maricruz, hay una parte de fundamentación teórica, que esto es muy importante para el monitoreo porque debemos de tener muy en cuenta que en la fundamentación de los proyectos residen tres vertientes teóricas: la perspectiva de género, la educar en derechos humanos y la perspectiva de la no violencia y la equidad.
Estos 3 fundamentos teóricos, que también van a ser metodológicos porque van a dar el plus a la intervención en el diseño de los productos, es un primer referente que no debemos de perder de vista para ingresar a la parte del monitoreo. Nosotros tenemos que visualizar y visualizamos una dinámica metodológica para realizar el monitoreo, cuál es el propósito, cómo se iba a realizar. Nosotros acordamos en el equipo de trabajo que consideráramos el monitoreo como un proceso mediante el cual vamos a identificar la mejora y solución de problemáticas atendidas en el proyecto con perspectiva de género. Por lo tanto, si este es el objetivo del monitoreo, no podría obviar las 2 fases que fueron expuestas anteriormente. La primera fase, la de autodiagnóstico. Recordemos que la de autodiagnóstico tiene el propósito de recuperar las formas o la percepción y las formas de vivencia que la comunidad escolar tiene en relación con los espacios escolares, las relaciones entre pares, las relaciones entre docentes y alumnos, las relaciones entre las autoridades educativas, la parte normativa y la regulación de la vida en la escuela, y por lo tanto el monitoreo tendría que desarrollarse en 2 etapas. La primera tendría que evaluar propiamente el diagnóstico, la fase diagnóstica, lo que nosotros conocemos como una fase más general. El propósito es identificar la mejora de las problemáticas a partir del plan de acción. Aquí hicimos todo un proceso metodológico de diseño de dimensiones e instrumentos. ¿Cómo vamos a evaluar? Aquí, al igual que la entrega de proyectos resulta un punto crucial si lo hacemos cuantitativo o cualitativo. En los primeros documentos, en el documento de lineamientos, el documento solicita a los responsables de los proyectos realicen ciertos procesos de medición y clasificación de las dimensiones que integran el instrumento para jerarquizar las problemáticas y determinar finalmente cuál es prioritaria. Por lo tanto, seguimos la misma lógica, recuperamos las dimensiones fundamentales de la fase de autodiagnóstico, como es la violencia escolar y sexual, el espacio de convivencia, el proyecto de vida, y establecimos una estrategia. ¿Qué instrumento se va a sugerir para monitorear esto? Primero, hay dos posibilidades, la adecuación y reformulación de la escala inicial que ellos mismos aplicaron para identificar cuál es el cambio de esta percepción y vivencia de la problemática inicialmente identificada, que se va a ser complementada con grupos focales. Los grupos focales tienen la intención, a partir de la discusión de temas fundamentales asociados a los campos problemáticos, el cambio de percepción y la mejora sentida por la comunidad escolar, y la rúbrica, que nos va a permitir saber el proceso, la génesis y la construcción de competencias, actitudes a partir de la implementación del plan de mejora. La segunda fase del monitoreo está relacionada con la elaboración del proyecto. Aquí hay un punto central para la identificación que no podemos perder de vista, que es la articulación de los campos problemáticos y las vertientes. ¿Cuáles son los campos problemáticos? Es la violencia escolar, la discriminación y los estereotipos. Las 4 vertientes es la que corresponde a lo curricular, que es la relación con o el impacto y la mejora en los planes y programas de estudio, la incorporación de nuevas metodologías, y la segunda vertiente es la formación de recursos humanos, principalmente la comunidad académica y administrativa de la escuela. La tercera vertiente tiene que ver con la mejora del espacio escolar, y la cuarta vertiente que tiene que ver, si no mal recuerdo, con los servicios de apoyo, que este es un elemento que me parece muy pertinente, porque si bien no desconoce que las redes de apoyo, y esto tendríamos que estar muy atentos,
cuál es el impacto o la incorporación de esta vertiente al diseño de los proyectos, si se van más a la sensibilización y la prevención o a la denuncia y la canalización. Entonces es muy importante irlo monitoreando en esta fase del proyecto. Por lo tanto, nosotros establecimos una matriz categorial donde vamos a evaluar o vamos a establecer los principales conceptos y dimensiones a evaluar. Primero, una dimensión clave para la lectura, interpretación y monitoreo del proyecto es la cultura de la igualdad, porque todo el documento fundamenta, promueve y exige que todos los proyectos vayan construyendo una cultura de la igualdad basada en los derechos humanos, en la no violencia y la discriminación. Desde este enfoque se mira lo curricular, la estructura normativa de la escuela. Por ejemplo, vamos a trabajar la primera, la dimensión curricular que corresponde a la primera vertiente. ¿Qué tenemos que visualizar? Que contengan los proyectos y cuál es el impacto. Recuerden que el monitoreo es más bien para ver el impacto, la mejora y los cambios que el proyecto trajo a la comunidad escolar. Tenemos que visualizar cómo fue incorporada la perspectiva de género para la resolución de las problemáticas detectadas bajo la recuperación de los programas de estudio, la implementación de materiales didácticos, la incorporación de metodologías y estrategias, la planificación de acciones académicas con perspectiva de género dentro y fuera del aula. La segunda dimensión a considerar para el monitoreo es la estructura normativa de la escuela. Esta es una dimensión no considerada en los cuadros, en los formatos. Tenemos 7 formatos que corresponden al diseño. También tarea de este equipo es un poco, del equipo sobre todo de revisión y aprobación de los proyectos, es mirar la constitución o la organización de esos 7 cuadros. Sin embargo, esta dimensión de la estructura normativa de la escuela no aparece registrada en ninguno de los cuadros, no es considerada como una variable. Sin embargo, todo el proyecto, el documento de alineamientos, la marca como una dimensión clave en la realización o en la construcción de una cultura de la igualdad. Esto significa que nosotros vamos a tener que ir complementando el proyecto con los reglamentos o los elementos normativos que regulan la vida escolar. Esto significa que nosotros vamos a tener que hacer un trabajo adicional a lo presentado. Inclusive vamos a tener que ir por lo menos 1 o 2 veces a una escuela para ver, porque ver la normatividad, porque no solamente es la normatividad que está establecida por la SEP, sino que al interior de la escuela los maestros dan una normatividad que es escolar y de aprendizaje, para ir conformando estas relaciones o estas comunidades de convivencia y aprendizaje. Por lo tanto, ¿qué tendríamos que mirar dentro de la dimensión de estructura normativa de la escuela? Las formas de relación entre pares y docentes, entre docentes y alumnos, y las normas que regulan la vida interna de la escuela, su contenido, su aplicación y su sanción. Uno de los elementos fundamentales de estas normas que regulan, recientemente hace un año y medio, es el marco de convivencia, que es un elemento que va a regular las relaciones entre docentes y alumnos, y entre alumnos y alumnos y comunidad. Aquí se sugiere como técnica que nosotros apliquemos análisis de las bitácoras y de los discursos o de los documentos normativos, entrevistas, grupos focales y escalas. Escalas, ¿por qué? Porque la escala tiene una intención fundamental de recuperar la percepción de los sujetos que participan en una realidad específica y que viven una problemática, en este caso, la de discriminación, violencia o estereotipos de género. La siguiente dimensión que va a permitir realizar el monitoreo es la formación, organización y difusión de la comunidad escolar. Esta dimensión recupera
y se cruza con con la segunda vertiente, con la vertiente B. ¿Qué vamos a recuperar o qué vamos a ver? Es la sensibilización y formación del personal académico, directivo, administrativo con perspectiva de género. Aquí ya se había señalado lo que nosotros tenemos que ir visualizando. Aquí es importante señalar que esta vertiente nosotros tenemos que ver en dos planos, el plano formal y el plano de lo que alguno de los autores leídos en Educación Inclusiva dice, la capitalización de la formación. Es decir, hacer una lista de cotejo de si el proyecto escolar tiene o no estas figuras de talleres, conferencias, seminarios, diplomados para la formación de la planta docente fundamentalmente, y luego cómo la asistencia a esta formación del personal académico bajo la perspectiva de género va a modificar ciertas actitudes, comportamientos y disposiciones hacia el trato de los alumnos, y por eso sugerimos una lista de cotejo, al igual que un grupo focal. Si ustedes van viendo, procuramos establecer una relación directa entre un instrumento que nos dé una mirada cualitativa del proceso como otro instrumento que nos dé, sin perder su tono cualitativo, nos arroje resultados directos y que pueden ser cuantificables y objetivables fácilmente. La penúltima dimensión del monitoreo son los servicios de apoyo. Este es fundamental porque creo que el proyecto, la estructuración del proyecto escolar y la intención de la Secretaría, de la Dirección de Políticas de Género e Igualdad, apuestan ir modificando esta situación vivida de violencia, discriminación y estereotipos de género que impactan la vida escolar y que se traduce en procesos, como ellos afirman en su documento de fundamentación, en deserción, en bajo rendimiento escolar. Para mí es las tres dimensiones más importantes: la de formación, servicios de apoyo y espacios de convivencia. ¿Por qué? Porque los servicios de apoyo, fundamentalmente el documento prioriza aquellas redes institucionales o redes de apoyo que van hacia la sensibilización y prevención. Y esto significa que los sujetos vamos generando las bases fundamentales de una cultura de la igualdad, como es la intención de este proyecto, de este programa. La última dimensión, que es la que creo que nos costó más trabajo entender, porque dentro de los documentos el documento de lineamientos, nosotros cuando leemos espacios de convivencia pensamos en otras cosas, y ellos hay dos dimensiones importantes que consideran. En los espacios de convivencia son aquellos espacios donde confluyen y comparten la comunidad escolar tiempos generalmente muertos. Por ejemplo, los baños, el patio, que no es un tiempo muerto, que es un tiempo activo. Dice que las canchas de fútbol, la biblioteca, se convierten en espacios de convivencia, y que hay que hacer uno de sus elementos fundamentales en el documento de lineamientos, es que las escuelas tienen que emprender mejoras en la infraestructura de esos espacios de convivencia para generar un ambiente de cordialidad y confianza en los sujetos. Aquí en esta dimensión proponemos la realización de mapas de convivencia, donde los sujetos van a establecer ciertas líneas y espacios de relación social. Y sí, no sé. Bien, esta parte a nosotros nos pareció importante incorporarla porque explica buena parte también del documento. El propósito del monitoreo, para el caso ahorita nuestro, significa simplemente recuperar todos estos elementos que nos permiten tener otra mirada distinta del propio documento desde un ejercicio que vamos a hacer. Es decir,
En la universidad, en este momento, nosotros estamos diseñando también el monitoreo de la operación de estos proyectos. Y este monitoreo la estaríamos haciendo de enero a julio del próximo año, siempre y cuando efectivamente la propia Dirección General Adjunta de Igualdad y Género pues nos autorice a hacer básicamente el monitoreo. Pero la exposición de Tere tiene que ver con muchos de los elementos que a nosotros nos permiten ya visualizar de manera muy concreta los elementos de operación y el posible desarrollo de elaboración de los proyectos escolares, pues tener una mirada mucho más clara sobre el mismo documento. Ahora iríamos con Miguel Ricardo, ¿no? Para que nos explique más o menos algunas consideraciones que se hicieron en esta reunión de autoridades estatales y otras que hemos venido conversando en el equipo, para luego pasar a la tarea específica que tenemos en este periodo, digamos, de aquí al día 31 de diciembre, por ponerle alguna fecha, que es básicamente la revisión de los proyectos. Pero sí quise hacer una cosa que me parece también importante. Nosotros, una vez que terminemos los instrumentos del monitoreo, les estaríamos pidiendo a ustedes, en las unidades de estas 11 entidades federativas, que fueran seleccionando una o dos escuelas con características distintas para poder hacer el pilotaje de este monitoreo. De tal suerte que el monitoreo no solamente lo hagamos desde acá con ciertas lógicas, sino que también la podamos pilotear en otras condiciones distintas al Distrito Federal y poder sacar una serie de instrumentos muy bien mejorados para el monitoreo de estos proyectos. Vamos entonces, ahorita nos están diciendo desde los que nos dirigen el TVUPN que hagamos una pequeñísima pausa y continuarán entonces con la intervención de Miguel en términos de estas adecuaciones y comentarios que se hicieron en diferentes reuniones, y luego ya con el trabajo muy específico que tenemos que hacer de aquí al 31 de mayo con la maestra Ana Magdalena. Nos retiremos del espacio 3 minutitos. La Subdirección de Servicios Escolares te acompaña desde tu ingreso hasta la titulación. Ofrece diferentes servicios a todos los alumnos de los niveles de licenciatura, especialización y posgrado. También establece los mecanismos administrativos para realizar distintos trámites como inscripción y reinscripción, elaboración de constancias de estudios y credenciales, duplicado de tira de materias, historiales académicos, certificados parciales y terminales, duplicados de certificados terminales, fotocopia de documentos originales, carta de pasante, expedición de títulos profesionales, así como la gestión de cambios de unidad, carrera, grupo y materias, bajas temporales o definitivas. También puedes realizar trámites y consultar tu trayectoria académica en la página de internet http://escolares.upn.mx/certificación/RX. Además, todo alumno de licenciatura que no cuente con protección por parte de alguna institución de seguridad social, como ISSSTE, Pemex o IMSS, puede solicitar el seguro facultativo del IMSS. Acércate al Departamento de Apoyos a Estudiantes de la Subdirección de Servicios Escolares para afiliarte al seguro facultativo. Para realizar cualquier trámite, debes hacer el pago correspondiente en la Caja General, entregar en el área de atención el comprobante de pago y mostrar tu credencial de estudiante y tira de materias. Si no tuvieras tu credencial en ese momento, con tu tira de materias y una identificación oficial vigente, puedes hacerlo. La Subdirección de Servicios Escolares se encuentra ubicada en la planta principal del edificio A. El horario de atención en mostrador es de lunes a viernes de 9 a 20 horas.
0. Bien. Volvemos con ustedes, compañeros y compañeras de las unidades UPN, en especial las 11 entidades federativas que están siendo incorporadas en este programa. Bueno, simplemente para continuar, le vamos a hacer la palabra a Miguel, ¿no? Para que nos explique estas pequeñas discusiones que hemos tenido en estos días en términos de lo que vemos nosotros como pues acotaciones que tenemos que hacer básicamente a este trabajo que venimos desarrollando. Por favor, Miguel. Muchas gracias. Buenos días a todos. Habría que partir pues de este concepto que es un imaginario ideacional, que propiamente es una perspectiva diferente a la que probablemente se viene trabajando en muchas escuelas, y lo que intentamos de hacer es darle precisamente una traducción para convertir ese imaginario ideacional en un imaginario social. Nosotros somos de alguna manera el puente, nuestra labor es fundamental. Parece ser que la preocupación por las autoridades que estuvieron aquí presentes es cómo ejercer el presupuesto y cómo llegar a capitalizar los proyectos en tan corto tiempo. ¿Por qué? Porque tendrían que ejercer este proyecto propiamente en términos de un mes, prácticamente que cerramos el día 15 de diciembre ya con las vacaciones, y tendrían que haber ejercido ese presupuesto. Hay una serie de ejes donde se podría ejercer tanto en la capacitación como en la infraestructura. Habría más bien que poner atención a estos espacios de convivencia que no propiamente nada más son los tiempos muertos, sino cómo se trabaja en estos espacios de convivencia. Y estos espacios de convivencia pueden ser también la articulación a través de los cuales se pueda reestructurar este imaginario social para poder generar acciones. ¿Cómo? O sea, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, organizar torneos mixtos donde intervengan tanto los docentes como los alumnos, alumnas y alumnos, y los docentes en su conjunto, que puedan permitir irle dando fluidez. Ahora, comentaba bien el maestro Adalberto, ¿cómo podemos participar además de nuestra revisión y la incorporación a estos proyectos? Esta puede ser a través precisamente de cómo nosotros nos podemos generar una visión de estos mismos proyectos para poder generar tanto la formación de docentes como la capacitación para adiestrar al personal docente de estas escuelas y que ellos se puedan ir trabajando y ir descendiendo a través de estas acciones o las actividades propiamente, que son en 4 o 5 puntos, que son las actividades artísticas, académicas, deportivas, y que nosotros podemos también extender nuestros propios campos de investigación en lo que serían las áreas de género para poder trabajarlo. Esto creo que es la principal preocupación tanto de las autoridades de la SEP, de esta Dirección General de Género, que con la mejor intención tiene una mirada diferente de cómo llevar la educación para abatir el rezago educativo. El problema es cómo los docentes, las autoridades de estas instituciones de nivel de enseñanza media, puedan recuperar estos proyectos y estas acciones en sus aulas. Muy bien. Entonces, esas son algunas de las observaciones. Lo que nosotros también fue una dinámica, lo quiero subrayar, que ya lo planteó Miguel y Maricruz en su momento. Lo que vemos son dinámicas muy distintas en los estados, ¿no? Ellos están constituyendo lo que llaman las unidades de género. A veces están en la Dirección de Planeación, a veces están muy articuladas a las direcciones o a las subsecretarías de Educación Básica en los estados. A veces y depende mucho, básicamente yo creo, de los recursos que han venido inyectando en este tipo, digamos, de proyectos que son el antecedente básicamente a este asunto, ¿no? Después haríamos otro tipo de comentarios que ya tiene que ver con la operación en este momento de este proyecto, y ahorita daríamos pie a el trabajo que queremos que ustedes hagan
de aquí a una fecha que vamos a adelantarles más adelantito, en qué momento ustedes nos tendrían que enviar un documento donde señalan pues que ya revisaron a tal escuela de tal proyecto con tal responsable. Por lo pronto yo le voy a pedir a Ana Magdalena que nos explique un documento que ya les hemos enviado a su correo, que lo titulamos en principio Proyecto para la Incorporación de la Perspectiva, criterios para asesores y evaluar los proyectos, que vamos a modificar esto de elaboraciones para la revisión de los proyectos. Entonces yo le pediría a Ana Magdalena que nos explique el instrumento y después vamos a recuperar algunos comentarios que algunos compañeros y compañeras ya nos hicieron llegar a la propia dirección de unidades en relación al propio instrumento. Pero lo primero y es la explicación de este documento de criterios. Ana, por favor. Muchas gracias, maestro. Buenas tardes a todos, es un placer estar aquí. Y efectivamente este documento a mí me parece que nos va a facilitar bastante nuestra tarea. En principio, pues recordarles, como bien lo señaló el profesor, que la idea es precisamente que acompañemos a las escuelas. Entonces, vamos a estar tratando de darle seguimiento a las ideas que ellos tengan, porque ellos son los expertos en el tema. Ellos saben cuáles son las problemáticas específicas que se suceden, que pasan en cada uno de sus contextos escolares. Por lo tanto, nosotros lo que haremos será encaminar todos los esfuerzos que ellos han llevado a cubrir los rubros específicos que ya nos hizo favor la maestra Maricruz de explicarnos, y entonces de esta manera irlos acompañando en nuestro proceso, revisarlos, estar junto con ellos, encaminar sus esfuerzos, acompañar sus ideas para que podamos cubrir de lo mejor posible los aspectos que nos están pidiendo en la evaluación o en la revisión de los proyectos. Ajá. Entonces, sí me hace el favor de ponerme la primera laminita. Allá está. Ah, ok. Bueno, ahí está ya la primera laminita. El instrumento que nos están haciendo favor de ponerles en la pantalla, pues describe prácticamente cuáles son las primeras secciones, que es el diseño del proyecto. La segunda sección es la perspectiva de género e igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. La tercera, las competencias que contribuye a desarrollar el proyecto. La cuarta sección es la ejecución y la quinta y última sección es el impacto mismo del proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Que es una batería muy sencillita de ir llevando, donde vamos a ir anotando ahí los puntos sustantivos que se van a ir sumando según como nosotros vayamos revisando, que se están cumpliendo o no con cada uno de los aspectos señalados en el documento base. Entonces, bueno, si me ponen la segunda lámina, por favor, serían tan amables. Vienen ya los puntajes. Estos puntajes se van a ir dando según como nosotros vayamos revisando. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si yo veo uno de los principales rubros, ¿no? Uno de los aspectos, que sería en el diseño del proyecto, el número 1 nos señala, él o los objetivos del proyecto se plantean con claridad, nosotros vamos a poder asignar un puntaje con relación a ellos. Como dice ahí, si otorgamos 2 puntos es porque vamos a incluir totalmente el aspecto calificado. Si estamos de acuerdo, otorgamos los 2 puntos. Si no lo estamos, daríamos en la siguiente valoración, que sería un solo punto. Me ponen la siguiente laminita, por favor. Okay. Y ahí lo que estaríamos haciendo es decidir qué nos falta, que no hemos cubierto totalmente y que por lo tanto tenemos que encaminar más las acciones a cubrir de manera totalitaria lo que están esperando en nuestra primer indicador, ¿no? En la siguiente lámina vamos a mostrar que cuando otorguemos un puntaje de 0, será porque definitivamente nos falta todavía mayor trabajo encaminado a cubrir los aspectos que se nos están pidiendo en el documento base. Entonces, cuando otorguemos un puntaje de 0 puntos, será porque el proyecto requiere un mayor trabajo en el análisis en conjunto con nosotros, ¿no? Para poder ir acercándonos más a que realmente el proyecto propuesto por la escuela cubra las características mismas del proyecto y ve los aspectos que tienen que trabajarse nuevamente para incluir la perspectiva de género y el enfoque de igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros vamos a ir otorgando estos puntajes en esta batería, que está, como yo les decía, bastante sencilla de llenar, para ir, entonces, ahora sí, al final,
sumando estos puntos y viendo más o menos cómo va nuestro proyecto. Si me hacen favor de mostrarme la siguiente lámina. Ahí está. Ese es un ejemplo de la segunda sección, donde tenemos 6 indicadores precisos, ¿no? Y entonces del lado izquierdo de la pantalla, ustedes pueden ver que ahí tenemos que acomodar el puntaje en cada uno de los cuadritos. Tendremos que revisar con conciencia si se cubre o no los objetivos del proyecto y asignar ya sea 2 puntos, 1 punto o 0 puntos, de acuerdo a las necesidades que detectemos dentro de ese proyecto. Sí, me ponen la última, por favor. Hasta ahí. Ahí está. Ok. Al final, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues ya cuando hayamos terminado de revisar cada una de las secciones que incluye este instrumento de revisión, ¿verdad? Al final lo que vamos a hacer es sumar la cantidad total de puntos y buscar, si me hacen favor de ponerme la siguiente, ahí, en esta tablita final, dependiendo del número de puntos que los proyectos sumen, se viene ya una escala en relación exacta a ello y podremos hacer recomendaciones pertinentes en cada uno de los rubros revisados. Entonces, si ustedes se fijan, compañeros, la verdad, este instrumento nos va a facilitar mucho el llevar a las escuelas en guía paulatina en cada uno de los rubros, en cada zona específica del proyecto mismo y apuntalarle esfuerzos donde sea necesario. Muchísimas gracias. Yo recupero básicamente el instrumento que elaboramos, ¿no? Les vamos a dar una versión definitiva ahí del lunes o martes, porque tenemos que incluir una serie de cuestiones mucho más formales, como por ejemplo, al principio van a estar los logos de la universidad, vamos a tener que describir a qué escuela se está revisando el proyecto, quién es el director, dónde está la ubicación, ver si ya participaron en algún proyecto antecedente, que eso es muy importante en términos de la valoración, para ver si efectivamente la experiencia previa arroja un mejor proyecto o no, o tiene que ver con otras condiciones. Si están algunos de los programas, estos que mencionaba Maricruz inicialmente, en términos del combate contra el hambre, etcétera, etcétera. Es decir, vamos a poner una serie de elementos que hay que ir contextualizando. Para poder contextualizar cada una de las 400 escuelas. Entonces, en realidad es este formato es para llenarlo por escuela. Al final, nosotros vamos a agregar una parte que tiene que ver con observaciones y recomendaciones, ¿no? Independientemente del puntaje, que el puntaje ya arroja de por sí ya, digamos, recomendaciones, valoraciones en general. Al final, sí incorporamos una parte de observaciones y una parte de recomendaciones. Y estaría al final la firma de ustedes, ¿no? Como los que van a hacer esta revisión de los proyectos. Entonces, esta es una fórmula. Yo quisiera acotarlo porque en las unidades somos muy creativos, ¿no? Y hay compañeros que me han dicho, oye, Alberto, pero a lo mejor esta revisión puede tener un formato distinto. Yo no tengo ningún problema, en términos de que el documento que estructuren, en todo caso, si no es en las unidades, yo sí pediría que tiene que contener una serie de elementos que den cuenta de la revisión. Y que la revisión tiene que estar en función precisamente de los lineamientos de operación. Es decir, en este caso, la idea de poder realizar un trabajo de revisión de los proyectos, pues nos establece un contexto muy clarito. Pueden agregar lo que ustedes quieran porque siempre hay como un plus que siempre tienen este tipo, digamos, de instrumentos. Pero digamos que el marco mínimo es el asunto de los lineamientos de operación. Y esto lo subrayo porque es muy importante destacar esta capacidad que ya tienen algunas unidades en este trabajo de gestión
Hay equipos muy bien constituidos en las entidades federativas, no voy a nombrar, no voy a decir dónde, pero ahí donde hay en la maestría en básica políticas públicas y gestión, o hay su propia maestría en gestión, o en la ley 94 desarrollaron bien la línea de gestión, pues ahí hay concepciones ya muy específicas para hacer esta revisión de la parte, digamos, de los proyectos. Entonces, este es un instrumento, a nosotros nos facilita el asunto simplemente de dar cuenta, a quien tenga uno que dar cuenta de que está la revisión de esos proyectos, ¿no? Les pedíamos que igual, si hay sesiones de trabajo, pues las pudieran, podemos sacar fotografías o filmar, ese tipo de cuestiones que a nosotros nos parece que van documentando el trabajo de la propia institución. Ahora, a mí me gustaría... perdón, sí, sí, Ana. Una cuestión. Lo que sí me parece importante, me gusta mucho esta idea de que se puedan hacer adecuaciones a este instrumento. La única sugerencia que yo haría es que sí fueran como muy específicos en estos rangos de evaluación, ¿no? Para tener completamente la claridad y poder también nosotros empatar lo que estaban ustedes revisando con lo que nosotros estamos también acá trabajando, ¿no? Perfecto. Tanto para este momento como para el monitoreo, ¿no? Perfecto. No sé si que para la observación no, pero lo voy a hacer. Fuerte. En las reuniones que tuvimos con las autoridades estatales, sí se nos hizo énfasis en que no habláramos de evaluación de los proyectos, para que eso también sea como un principio que rija nuestro acercamiento a las instancias estatales o escolares, porque el término evaluación siempre genera resquemor, siempre como que un principio de control, de fiscalización, y en esta lógica más bien como utilizar como esa revisión o retroalimentación a partir de una serie de observaciones y sugerencias que hagamos, independientemente del puntaje que bueno, tenemos que asignar, porque es una forma también de evidenciar el trabajo que estamos haciendo como apoyo técnico desde la Universidad Pedagógica. Pero eso es importante como visualizar que esta cuestión de la evaluación siempre está como presente el que nos van a reprobar o nos van a aprobar, ¿no? O sea, eso es algo que debemos considerar, en tanto que vamos a ser justo un proceso de retroalimentación y de fortalecer estos proyectos construidas por cada una de las escuelas, ¿no? Bueno, y también ahí que tenemos que pensar que si está algo que nos haga falta, es trabajo también de nosotros, ¿no? O sea, si en ese aspecto no estamos alcanzando en el proyecto, no se ha presentado, pues tenemos que nosotros también enfatizar ahí la tarea para acompañar a las escuelas y que se logre alcanzar, ¿no? Que esa es la intención también. Miguel. Sí, gracias. Creo que lo importante es no perder de vista realmente la labor de revisión, y que básicamente para hacer la revisión debemos de pensar en el acompañamiento. Y el acompañamiento nos dice, precisamente no es la calificación aprueba o no aprueba, sino cómo hacemos en ese acompañamiento para que se pueda aprobar el proyecto. Es decir, ahí está nuestra inversión pedagógica, nuestra plusvalía como académicos, para poder aportar con ideas o sugerencias para que se pueda readecuar o hacer las adecuaciones necesarias suficientes para que pueda ser aprobado, ¿no? Y yo creo que en última instancia lo que tendríamos se tendría que enviar acá sería la aprobación de ese proyecto o esta revisión, ¿no? Bien. Entonces, miren, para un poco ir cerrando esta parte y hacer otros comentarios finales, diríamos, está el documento tal y cual, ustedes hacen la revisión, hacen el punteo. Está una segunda vertiente que me parece correcta, que la ha planteado Ana, que es el asunto de, aquí está el documento, si ustedes creen que faltan algunas cosas por observar en términos de la revisión, se incorporan respetando el asunto de los elementos del puntaje. Y una tercera es, háganlo como quieran, siempre y cuando tengan en cuenta el marco los lineamientos de operación, y al final que demos cuenta de una serie de datos muy claros sobre el asunto. Sí van a tener que enviar un documento por escuela, eso sí lo quiero, independientemente de si es en el formato tal y como está, bueno, como lo vamos a enviar el lunes o martes, en un formato igual, nada más que ustedes agregan cosas ahí, ¿no? Agregan preguntas sobre cosas que a nosotros en la se nos pasó, y el tercero es como ustedes quieran, siempre y cuando tengan estas dos condiciones, ¿no? A mí eso es lo que me parece importante, y siempre y cuando estemos en un asunto de revisión.
ahí, terminamos esa parte. Y vamos a la última, que sí me gustaría que pudiéramos ir precisando, porque las condiciones en los estados se están dando de maneras distintas. Vamos a poner algunos ejemplos de cómo se está dando el proceso en algunos estados, algunas entidades federativas, para de ahí sacar algún tipo de conclusión. Yo le pediría, por ejemplo, a Maricruz que nos explicara, porque es la que está ahorita haciendo el vínculo con la administración federal, del Distrito Federal, ¿no? Para que nos explique ahí cómo se van a trabajar los proyectos y qué es lo que nos está pasando. Yo les platico otras 2 o 3 experiencias y luego ya entramos a comentarlo en lo general, ¿sí? Bien, efectivamente, yo tuve la posibilidad de estar en la conversación con la gente de la Administración Federal y los responsables de las escuelas secundarias, técnicas, generales y telesecundarias del Distrito Federal en las direcciones operativas, pero que inicialmente no había sido considerado una que está como entre desconcentrada, que es Iztapalapa. Y aquí lo interesante fue cómo ir visualizando esos criterios que se establecen para seleccionar a las escuelas y se amplía un poquito el universo, inicialmente que se tenía de 10 escuelas para el Distrito Federal, específicamente en una de las delegaciones que es la Gustavo Amadero. Y esto lleva entonces a incorporar otras instancias que participaron en esta reunión, donde ahí definieron cuál iba a ser como la logística o la forma de organizarse para obtener los insumos para el autodiagnóstico. Y entonces tenían no solo los responsables de las secundarias a nivel responsables, sino también incorporaron a la gente de USAER, que son las unidades de apoyo a la escuela regular, con la idea justo de mirar esta cuestión de la inclusión. O sea, no solo es atender un programa aislado, sino cómo responder a una política que va dando cuenta de los procesos que se van gestando y que van impactando en las prácticas, en las culturas y en las políticas institucionales, pero desde la escuela. Entonces, ahí se define como estrategia que la aplicación de los instrumentos van a colaborar, el equipo de USAER va a colaborar el equipo técnico de informática del área de la administración, y entonces serían los responsables de la aplicación, pero también de el procesamiento de la información, y lo que iban a mandar a cada una de las direcciones generales o los responsables es la base de datos para que a su vez hicieran el tratamiento, no solo estadístico, que ya lo hizo esta área, sino de ahí derivar justo identificar las problemáticas más sentidas a partir de lo que reportarían los instrumentos. Aquí ellos, me parece que bueno, el Distrito Federal en este sentido tiene una trayectoria también interesante en este tipo de programas, que pueden ser cuestionadas como acciones afirmativas, pero finalmente tienen una mirada hacia poder atender esa cuestión de la equidad pedagógica, la igualdad sustantiva. Y entonces, a partir de esto, cada una de las escuelas seleccionadas con base a los requisitos que ya se establecían, elabora su propio proyecto, y quien hace el concentrado es justo la Administración Federal. Es decir, ahí se tiene que enviar, y a nosotros nos han convocado al equipo revisor. De hecho, tenemos por definir el próximo miércoles, ya empezamos a hacer la revisión y la retroalimentación de los proyectos con base a este instrumento. Por eso sí nos surge la redefinición en términos de propiamente de lo que pensamos evaluar. Y ahí se concentraría el equipo revisor, que en el caso del Distrito Federal estamos pensando en un equipo de 6 personas, para poder también atender a los tiempos marcados en el cronograma. ¿Cuántas escuelas tenemos, 39, o sea, hoy la información que tenemos de 10 a 18, hoy tenemos 39 escuelas perfiladas para construir el proyecto. No sabemos a ciencia cierta si las 39 logren terminar en tiempo, pero por lo menos son 39 seleccionadas, y a partir de este número, pues nosotros estaríamos haciendo una organización que nos permita en 2 jornadas seguramente de maratónicas poder ir revisando, porque los tiempos, justo una de las limitantes son los tiempos. O sea, bien como decía el maestro Adalberto, una vez que se haga ese ejercicio de retroalimentación, las escuelas estarían comprometiéndose
a atender las observaciones o las sugerencias para que quedara listo para la dictaminación, pero no solo para la dictaminación, sino para la presentación ante la comunidad escolar el día 29 de noviembre. Y esto, pues bueno, nos lleva a que pensemos en una idea de cómo hacer los acercamientos ante las instancias estatales y que darle operatividad a este asunto de la revisión, porque luego cuando utilizamos el caminito marcado lo que nos va a hacer es retrasar en los tiempos, y a nosotros nos parece que esta idea que ha ido impulsando la administración federal del Distrito Federal nos permite también a nosotros ir atendiendo los compromisos institucionales, ¿no? Bien. Entonces, ese es un ejemplo. Voy a poner otros dos escenarios sin decir exactamente a qué estados se refieren. Por ejemplo, hay estados que ya convocaron a las escuelas secundarias, ya les dijeron cómo tienen que hacer el proyecto y les están pidiendo a los compañeros de las unidades UPN que vayan a las escuelas, ¿no? Y que desde ahí hagan la parte, digamos, del acompañamiento. Entonces es un escenario que bueno, no sé, pero ahí están muy acotados, digamos, los tiempos y la parte también de la estrategia. Hay otra entidad federativa en que va a hacer talleres en estos próximos días, no sé si lunes o martes de la próxima semana, ya en esos talleres donde reúnen a los equipos de estas escuelas secundarias, le piden a la universidad que participe en el diseño de los proyectos de cada escuela secundaria. Nosotros, digamos, son dos escenarios, si ustedes ven aquí son tres. Si yo creo que me voy a entidad federativa por entidad federativa, pues va a ser efectivamente de manera muy diferenciada. Yo lo que señalo es que los lineamientos de operación pues son los mismos, ¿no? Y ahí había que hacer consideraciones en relación al tiempo y en relación a la revisión que uno podría hacer en estos tiempos. Entonces, el instrumento que elaboramos es básicamente para ver si lo sustantivo está puesto en el proyecto, ¿no? Porque como siempre nosotros pensamos en la universidad, pues que el proyecto siempre se puede ir modificando, siempre se puede ir enriqueciendo. Y lo importante es que uno pueda capitalizar el recurso, o sea, quiero señalar que a cada escuela se le va a entregar una cantidad de 117,500 pesos, ¿no? Y que se los tienen que gastar o los tienen que comprometer antes del 31 de mayo. De diciembre. Perdón, de diciembre, ya me fui muy lejos, 31 de diciembre, y que eso va a obligar, ¿no?, en algún sentido a una acción casi como emergente, pero donde nosotros sí creemos que en esta posibilidad de acompañarlos, les podamos decir, oigan, espérense tantito, ¿no? ¿Por qué no ven un poco lo que decía Miguel, esta posibilidad de esta y esta otra? O lo que decía también Tere en algún momento determinado cuando explicaba en breves líneas el asunto del monitoreo, ¿no? ¿Por qué no también este tipo de dispositivos? Yo creo que eso es lo importante en todo caso, sobre todo porque tenemos un grupo de especialistas muy fuertes en las unidades UPN sobre el tema. Y entonces no somos nuevos, ya sabemos qué tipo de dispositivos también se pueden, o qué tipo de intervenciones podemos hacer en las escuelas, en este caso secundarias, pues que tienen un capital atrás de ellas, ¿no? Entonces, sí les pedimos eso. Por ahí había una serie, digamos, de preguntas. Por ejemplo, una tenía que ver, oye, yo tengo que atender las 56 o las 39, ¿no? En general, lo que estamos haciendo nosotros, el Distrito Federal, es, habíamos puesto un número, pero por cada 5 proyectos, un académico, ¿no? Pero eso va a depender también de cuántos especialistas tengamos en las propias unidades. Yo pongo un número, pero ustedes pueden poner otro. La idea es que atendamos de la mejor manera, ¿no? Si tenemos 10 especialistas que nos puedan ayudar a revisar los proyectos con 50 escuelas, por ejemplo, en alguna ciudad, ¿no? Ya sea en Juárez, por ejemplo, en Chihuahua, que tiene un número muy grande, o en Durango, o en algunas
lugares del Estado de México, ¿no? Que son un número de escuelas muy grandes para realización de los proyectos, pues sí, que busquen el mínimo. A eso a mí me parece muy importante. Ahora, hacen otra serie de preguntas que tienen que ver con los gastos en relación al proyecto. En realidad, la información que nosotros tenemos hasta ahorita no es el proyecto de estándares nacionales en el sentido de que vamos a ir a evaluar una telesecundaria, una rural, una indígena, no. Todas las escuelas, hasta donde tenemos información, están ubicadas en las zonas urbanas y sin muchas zonas conurbanas, ¿no? Eso, ahí digamos que no hay un gasto. Sí les decía yo en una circular que tiene que ver con, vamos a hacer un pago, pero el pago depende otra vez de que ustedes nos remitan una serie de documentos. Ahí espérenme tantitito, estamos hablando con sus directores para ver de qué manera puede ser mucho más operativo el pago. Nosotros en una evaluación inicial, tampoco me quiero comprometer con esto, pero decíamos que podíamos dar un pago algo así como entre 1,500, 2,000 pesos por escuela, en términos de proyecto revisado. Este es básicamente, digamos, un asunto más operativo. Sí se los quiero comentar que estamos esperando en que se firmen los lineamientos normativos, ¿no? Lo que es el lineamiento de colaboración y que se deposite el dinero. Pero de todas maneras, a nosotros nos pareció una gran oportunidad para la universidad trabajar en esto. Entonces, en relación a mayores gastos sobre la parte de los proyectos, no, porque están en sus zonas, están en sus lugares, ¿no? Y ahí hemos hablado con los directores para que esto se considere como parte, digamos, del trabajo que tiene que realizar la universidad en términos de prospectiva, ¿no? Y de vinculación, en este caso, pues con las direcciones de las escuelas secundarias, con la Dirección General de Escuelas Secundarias en cada entidad federativa o con otras instancias. Me preguntan también sobre el asunto del monitoreo. El monitoreo es, nosotros estamos apenas terminando la parte de elaboración de los instrumentos. El trabajo que les presentó Tere es un trabajo que nos ha costado mucho esfuerzo. Hay que entender primero las reglas de operación y luego hay que entender un poco de la lógica de las escuelas y luego ir decidiendo qué tipo de instrumentos vamos a utilizar en el monitoreo. Esto, yo les quisiera decir que a lo mejor ahí de casi finales de noviembre les enviaremos los instrumentos para el monitoreo. Pero esta es una acción simplemente para el asunto del pilotaje. Ya el asunto de el monitoreo en sí mismo, que sería de enero a julio del próximo año, ese estamos en stand-by, ¿no? Ese todavía no nos dan luz verde desde la propia subsecretaría donde está el licenciado del VAL, ¿no? Coordinando, todavía no nos dan la luz verde. Pero lo que sí está en nuestras manos, y por eso yo creo que hay que ir seleccionando, yo les decía al principio, una o dos escuelas, es donde podemos hacer el piloteo, ¿no? Eso sí, ustedes yo creo que a partir de los proyectos, a partir de algunos criterios que les podemos ir enviando, que seleccionen una o dos escuelas, ¿no? Para hacer el pilotaje, ¿no? En eso sí les vamos a pedir toda la colaboración. Y después pues reuniríamos algún grupo de trabajo que ya tiene que ver sobre trabajos, yo digo, de intervención nacionales como este y que tendríamos que buscar evidentemente algún tipo de publicación. Yo creo que nosotros lo que vamos a pedir es que de los resultados del monitoreo, que todavía no está en nuestras manos, podamos sacar una publicación. De igual manera, a lo mejor, si nosotros no logramos transferir este dinero a las unidades, buscaríamos transferirlo para una publicación en donde se exprese la experiencia en esta revisión de estos proyectos de igualdad de género y podríamos hacer también una publicación. Eso es lo que yo pudiera plantearles. Y recalcarles dos cuestiones más, si no tienen otra cosa
que comentar, ¿no? Sí. Me refiero a los de la mesa. Bueno, perdón, yo estaba leyendo esta cuestión de... ¿Perdón? Ah, ok. Bueno, ok. Ah, ok. Sí, Sí, nada más estaba leyendo la pregunta de quién haría la revisión de los conceptos del gasto del proyecto. Bueno, es una parte ya esta que atendió el maestro Adalberto, pero por la pregunta supongo que se refiere a la distribución que los propios lineamientos establecen, que el 93% son las actividades sustantivas, el 7% a los gastos para la coordinación y seguimiento de los proyectos y 200,000 pesos por el apoyo al área de la promoción de igualdad. Me parece aquí que estaríamos en dos dimensiones, o sea, ¿cuál es la función del apoyo técnico de la universidad o de los académicos de la universidad pedagógica? Tendríamos que ver esta congruencia entre lo que se identifica como problemática y se atiende en las acciones proyectadas y que ellos, o los responsables de las escuelas de generar o construir este proyecto tendrían que ir ponderando conforme a este porcentaje. A lo mejor nosotros tendríamos que dar como una revisión genérica, pero realmente el ejercicio de los recursos destinados a la escuela creo que no es competencia de nosotros como revisores, sino más bien como decir, bueno, sí se respetó como esta ponderación que se hace del 93%, el 7% y 200,000 pesos, pero en relación a las acciones proyectadas por cada uno de los equipos responsables de la elaboración del proyecto y que pues bueno, ellos ya entrarían en otro, o sea, esas escuelas entrarían en el proceso de la gestión y la liberación de los recursos con base a lo que están proponiendo. Yo creo que lo más que podemos hacer como equipo de apoyo es ver como esta ponderación, ¿no? de los porcentajes aquí establecidos, y ya el ejercicio pues sería como más directamente con la dirección, con las autoridades estatales, ¿no? Sí. Y bueno, ya aquí tengo otras cosas que me están planteando. Y dice que hay confusión entre lo presentado como monitoreo y lo del instrumento. A ver, yo sí quiero precisar. Lo del monitoreo, lo presentamos, está en construcción y está para aclarar el documento y la lógica de los lineamientos de operación. Y este instrumento es otra cosa, ¿no? Este es un instrumento que nos va a permitir hacer la revisión de los proyectos que se están elaborando en las escuelas. Eso para que quede clarito. Claro. Luego, se habla de asesorar y acompañar los proyectos y seguro ya eso ya no es nuestra responsabilidad. A ver, espérame tantito. A lo mejor habrá entidades federativas donde sí se puede dar el acompañamiento. El acompañamiento, ¿cómo lo entendería yo? Que desde el momento que se reúne el equipo para diseñar el proyecto, pues ahí vamos a estar nosotros. Eso puede suceder, ¿no? En otros, lo que va a operar es básicamente una revisión a partir de estos criterios, ¿no? O de los criterios que ustedes decidan, como decíamos en los 3 escenarios, ¿no? De esos proyectos, ¿no? Entonces, yo creo que la pregunta sí tiene sentido en la medida en que va a ser muy diferenciado de una entidad federativa a otra entidad federativa. ¿Qué vamos a hacer en el caso del Distrito Federal? Pues una revisión. ¿Por qué? Porque no vamos a poder entrar a las escuelas, no, porque tienen un dispositivo institucional que lo único que va a permitir es hacer una revisión efectivamente de los proyectos, ¿no? Una revisión, está bien, ya entendimos la lógica, está el instrumento con las ecuaciones que ustedes quieran o otro, y sobre esa base uno dice, pues ya se hizo la revisión, ¿no? Luego, dice, si habrá una primera revisión o también revisaremos las adecuaciones. Depende de la disponibilidad de la autoridad estatal. Yo diría, nosotros cumplimos con hacer las recomendaciones, ¿no? Luego tiene que venir, digamos, de alguna manera de regreso, hay que firmarles, ¿no? En términos de que estamos haciendo ya la revisión y estamos considerando que de buena fe ellos van a incorporar algunos de los elementos, un poco por el asunto de los tiempos. El asunto de si lo cumplieron o no lo cumplieron, esa ya va a ser el asunto del monitoreo, ¿no? Entonces, por eso hay que tener muy clarito lo que acotemos en el documento de revisión de los proyectos, porque parte del monitoreo pues consistiría en ver si efectivamente ellos incorporaban alguna recomendación, si las hay, ¿no?
En el caso en que existan esas recomendaciones, pues será parte, digamos, del monitoreo que vamos a realizar. Y luego, dice, pero si hay una escala, dice, pero si hay una escala numérica, no es lo mismo evaluación, dictaminación y retroalimentación. No nos metamos en problemas, ¿no? Digo, al final, efectivamente es una escala, al final es un asunto de valoración. Lo que estamos señalando es que desde la propia Dirección General Adjunta de Igualdad y Género nos pidieron que el asunto se manejara en función de una revisión, retroalimentación. Entonces, aunque nosotros pongamos puntaje, lo que nos interesa al final, y eso es lo interesante de esta escala, es que les digamos, oigan, está poco trabajado está poco trabajado, está muy bien trabajado, ¿no? Es decir, eso es lo que nos permite efectivamente este instrumento en lo específico. Yo por eso les digo, si lo quieren usar y lo quieren validar, está bien. Si le quieren agregar cosas, respetando el asunto de los puntajes, está bien. Si quieren hacer otra cosa, háganla, ¿no? Nada más sí nos tienen que hacer llegar los documentos, y vuelvo a señalar, bajo la lógica de respetar líneas de operación, ¿no? Y lo que quieran agregar, ¿no? Eso sería como lo importante. ¿Algún comentario más? No, a lo mejor hacer nada más la precisión. Este instrumento que presentó Ana es para evaluar el proyecto, y el monitoreo es después de puesta en marcha las acciones contempladas en el proyecto, es decir, que eso estaríamos contemplándolo después de, bueno, justo el 2014, que si se da el visto bueno, porque son procesos que si bien se complementan, son diferenciados, ¿no? Ese es para evaluar en ese momento la tarea inmediata que tenemos, ¿no? De revisar los proyectos que se reúnen estas características planteadas en el instrumento, y el monitoreo es un trabajo que venimos realizando para valorar cuál ha sido el impacto, la mejora o no mejora a partir de las acciones programadas o proyectadas en el diseño del proyecto, ¿no? Y que esta idea también del acompañamiento, ya decía el maestro Adalberto al inicio, bueno, en algún momento de su intervención junto con el maestro Miguel, decir, bueno, también el acompañamiento puede ser después de revisar el proyecto, es decir, que en ellos nos incorporen con esa idea de que los acompañemos en los procesos de formación, de actualización, de algún curso, alguna intervención en el consejo técnico, es decir, también eso podría ser considerado como parte del proceso de acompañamiento, ¿no? O cuando reciban ellos los lineamientos, o sea, cuando ya se les diga cuáles son los aspectos que les falta considerar dentro del proyecto, yo creo que también ahí, si la necesidad es de la escuela, pues nos llamarán para poderles apoyar dentro de nuestras posibilidades y acompañarlos un poco más en esto, ¿no? Para que puedan cubrir ahora sí los lineamientos del proyecto mismo, ¿no? Bueno, pues quiero finalmente, fechas importantes. A ver. ¿Cuáles son las fechas importantes? Las fechas importantes para son las entregas. Estamos pensando que ahí del día 7 de diciembre, 7-8 de diciembre, ya pudieran enviar a la dirección de unidades en físico o en electrónico lo que son básicamente los documentos estos que vamos a enviar el lunes o martes de la próxima semana, con una serie de datos muy precisos, o bien el documento con las adecuaciones, o bien el otro instrumento. Estamos pensando que para el 7 de diciembre esto ya lo pudiéramos tener nosotros. En términos de tener algo, estamos pensando que a lo mejor las fechas las podemos mover por la cuestión que se nos atraviesan los periodos vacacionales, pero sí pensamos que el instrumento el primero, de manera muy sencilla, sí lo pudiéramos tener en nuestras manos. Luego también que vayamos pensando que en la primera semana de diciembre pudiéramos estar haciendo el pilotaje del monitoreo, ¿no? Pero eso depende de que nosotros terminemos los instrumentos para poder hacer el piloteo. Si no, yo no le vería ningún problema en poderlo trasladar al siguiente año, pero de preferencia lo podríamos hacer sobre todo porque ya estaría la aprobación de los proyectos por los consejos técnicos escolares. Recuerden la fecha, pero eso es muy importante, el 29 de noviembre, porque ahí ya estarían aprobados, ¿sí? Bueno,
pues le quiero agradecer a Miguel Ricardo Becerra, a Ana Magdalena Solís, a Maricruz Guzmán Chiñas, a la maestra Teresa de Jesús Pérez. Híjole, ahora sí que me agarró el cansancio. Y a todos ustedes en toda la República y sobre todo a las 14 entidades federativas que están involucradas en este proyecto, por hacernos la escucha, por hacer a través de algunas preguntas esta conversación y sobre todo pues, por participar en condiciones, yo digo, bastante limitadas en relación a un proyecto de esta naturaleza. Pero todos aquellos y todas las que nos interesa impulsar un asunto que tiene que ver con la igualdad de género y la erradicación de la violencia de las escuelas, de los entornos de las escuelas y más allá, que eso evidentemente ya no es tarea nuestra, me parece que es una obligación ética y moral de la universidad y de todos y todas participar en este tipo de proyectos. Muchas gracias a todos y a todas.